Ok. Vamos a comenzar a ver lo que vamos a conocer como distribuciones muestrales. Básicamente se habla de una población, bueno, algunos términos que vimos cuando comenzamos las clases allá, al inicio del periodo. Vamos a retomarlos algunos. Entre algunos de esos términos, el que vamos a conocer, recordar como muestras. La idea de eso que vamos a conocer como distribución muestral son distribuciones de probabilidad que se obtienen en muestras. Entonces aquí viene a ser como una mezcla de dos términos que hemos mencionado anteriormente. Si recordamos, el término de población, bueno, este tipo de definición es el que vamos a considerar ahorita. Es algo en los cuales estamos interesados en entender alguna conclusión. O sea, se suele conocer mucho, utilizar mucho más el término acá de inferencias. Es algo que queremos estudiar. Ese algo que queremos estudiar forma parte. ¿Qué es lo que queremos hacer? Inferencia, o sea, alguna conclusión. Generalmente, este tipo de población es demasiado grande para abarcarlo en su totalidad. En vista de eso, se suelen tomar parte de esa población, que es el que vamos a conocer con el nombre de muestras. Queremos estudiar toda una población, algo que la gran mayoría de veces es muy grande, entonces tomamos una muestra. La muestra es un subconjunto de la población, o sea, no es toda la población, sino que es una parte. Y sí se suele tomar el hecho acá o considerar el hecho que debe de ser representativa, ¿verdad? Que sea lo más posible representativo de esa población, ¿verdad? ¿Por qué resulta conveniente considerar muestras en algunos estudios? Pues el primero de ellos, porque tenemos enumeradas algunas acá, es que tener el acceso a toda la población puede requerir mucho tiempo. Cuando se quiere analizar toda la población, muchas veces abarcarla toda la población puede llevar mucho tiempo. Y relacionado con el mucho tiempo, pues el costo. Y en países como el nuestro, bueno, en la gran mayoría de países, el costo juega un papel muy importante en el caso de un estudio estadístico. Hablamos un poquito más adelante de que hacemos referencia con eso de un estudio estadístico. Y una forma de poder minimizar costos, pues precisamente considerar muestras. Algunas poblaciones se dice que son infinitas. La idea de una población infinita es que es muy, y recalco, muy grande, ¿verdad? Y está relacionado con algo que se conoce como naturaleza destructiva. Normalmente se hace referencia a casos como más o menos así. La población no es, me refiero a los habitantes de un país, no es fija, porque hay personas que nacen, personas que mueren. Entonces la población se dice que es variable. O sea, aunque suele aparecer 9.200, no sé qué, 9.214.413. Pero al día siguiente esa población cambia porque hay personas que mueren y personas que nacen. Entonces, ese tipo de poblaciones se suelen considerar como infinitas y se les suele dar el nombre también de naturaleza destructiva, que va cambiando. Y como vamos a ver, básicamente es el objetivo de esta clase. De lo que nos hace falta es que los resultados de la muestra generalmente suelen ser muy adecuados. Y hay algo relacionado acá que nos va a permitir ver cuándo esos resultados son muy buenos. Dos términos adicionales vamos a necesitar. Uno que vamos a conocer como parámetro. Parámetro es algo que medimos en la población. Es algo que medimos en la población y muy asociado también el término estadístico. Es el término que vamos a conocer como estadístico, que es el elemento que encontramos en la muestra. Medimos algo, si ese algo lo encontramos en la población, le vamos a conocer como parámetro. Pero si ese algo, perdón, cometí un error. Si ese algo que medimos lo encontramos en la población, lo vamos a conocer como parámetro. Pero si ese algo lo encontramos en una muestra, lo vamos a conocer como estadístico.
Tomo de ejemplo así. Imaginémonos que queremos hallar la edad promedio de los estudiantes de la universidad. La población sería los estudiantes de la universidad, todos, porque se sobreentendería que sería todos. Si esa edad la encontramos entre todos los estudiantes, sería un parámetro. Pero si tomamos la gente que estudia medicina, por considerar una carrera, y encontramos la edad entre algunos estudiantes de medicina, como no los consideramos todos, estamos tomando en cuenta una muestra. Y el término sería estadístico. Es lo mismo, pero nada más que el nombre va a cambiar si lo encontramos en una población, que la llamaríamos parámetro, o en una muestra, que la llamaríamos estadístico. Y aquí hay un término que está con color diferente, el de estimación, ¿verdad? Porque ese término del estadístico, o sea, eso que encontramos en la muestra, nos va a servir para estimar. La idea de estimar, que inclusive es el nombre que tiene una parte de lo que nos hace falta por considerar, es utilizarlo como algo de guía para el parámetro. ¿Verdad? Eso lo vemos vamos a ver en su momento con un poquito de detalle. Mencionábamos que hay una población, el total, una muestra, parte de ese total. Si el término lo encontrábamos en la población, le íbamos a llamar parámetro, pero si el término lo encontramos en una muestra, le vamos a llamar estadístico. Y sobre todo, para algunas fórmulas que vamos a considerar más adelante, se suelen utilizar letras, se suelen utilizar cierto tipo de letras para distinguir si hacemos uso de un estadístico, es decir, el dato lo utilizamos en una muestra, o si hacemos uso de un parámetro, el dato lo utilizamos en una población. Y generalmente cuando se habla de la cantidad de elementos que tiene una muestra, se suele utilizar la letra N, muestra, es un estadístico. Pero si hablamos de la cantidad de elementos de la población, la letra N mayúscula, acá N minúscula, acá el N mayúscula. En el caso de la media, se suele utilizar para el estadístico, aquello que se encuentra en muestras, este símbolo, el X barra, que le llamamos así, X barra, aquel que utilizamos para la media en el primer examen, en la primera unidad. Se supone que aquello que encontramos en la primera unidad lo hacíamos en muestras, ¿no? Pero si vamos a utilizar medias, promedio, valor esperado, como lo queramos identificar, para una población hacemos uso de esta letra Y, ¿verdad? Igual para cuando hablamos de desviación típica o estándar, si lo encontramos en una muestra, la letra S, estadístico, recordemos, pero si lo encontramos en una población, la letra Y, sigma. Y en el caso de proporción, que son los que vamos a considerar, pues el P, como decía mi hija, con la culebrita, con la virgulilla, o esto para el estadístico, o el P para el parámetro. Recordemos, si lo encontramos en una población, le vamos a llamar parámetro. Si lo encontramos en una muestra, lo vamos a llamar estadístico. Bueno, la clase en sí lleva por nombre bioestadística. Es estadística aplicada a las ciencias de la salud. Entonces, todo lo que encontramos se supone que lo hacemos en muestras. Entonces, la clase es una clase de estadística. Le quito el bio por el término que tenemos acá, pero es estadística. Y todo lo que encontramos es eso que vamos a conocer como estadística, es referente a muestras, ¿no? Dos ejemplos para diferenciar esto. Supongamos que queremos la estatura media, o sea, hablamos de un promedio, en centímetros de todos. La población es el total de todos los estudiantes de 9º grado en escuelas de Honduras. Y se nos dice que es 60 pulgadas, o en su defecto, muy utilizado acá lo de, en centímetros, 172 centímetros. Esta media es de una población, porque nos dice que son de todos los alumnos. Como es de una población, es un parámetro. Es un parámetro, porque es algo que encontramos en una población. El todos nos indica que es una población. Y lo representaríamos
de esta manera. Para el parámetro, estoy moviéndome acá, no está esta letra Y, para el parámetro media utilizamos este símbolo, el mismo que mirábamos en las distribuciones de probabilidad. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un parámetro. La media es 152. Haríamos uso de este símbolo para representarlo. Pero, si lo que queremos es la estatura media, es lo mismo que en el caso anterior, estatura media. Pero en este caso, no son todos los alumnos, como nos aparece en el enunciado, sino que es en una clase de 9º grado de una profesora en determinada escuela. La media es 152 centímetros. Es una clase en particular. No consideramos la generalidad, la totalidad, si le podemos llamar de forma un poquito diferente. Entonces, en este caso, la media es un estadístico. Es una estadística. Bueno, si lo conocemos, si lo vemos de manera femenina, género femenino, es una estadística o un estadístico. Es lo mismo que encontramos aquí. Estatura media en el primer caso, estatura media en el segundo caso. En el primero consideramos todos una población. Entonces, ese es un parámetro y lo representamos con este símbolo. En tanto, en el segundo caso, es una parte. No es la totalidad de estudiantes del 9º grado, sino una parte. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un estadístico. Es lo mismo. Nos representa lo mismo. Estatura media, estatura media. Nada más que en el primer caso tenemos un parámetro, en el segundo caso tenemos un estadístico. Dependiendo de qué es, lo representaríamos, ya sea con esta letra, como tenemos acá en el parámetro, perdón, con el parámetro, y en el caso de un estadístico, con esta letra de acá. Les pregunto, no sé si logran ver la diferencia entre lo que es un estadístico y un parámetro. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a utilizar bastante. Entonces, tenemos que, y sobre todo, de distinguir en el enunciado si la información que se nos brinda es la de un parámetro, pues tendríamos que ver si hace referencia a alguna totalidad, a una población, o hace referencia a una parte, que en su defecto entonces sería un estadístico. Algunos términos lo habíamos mencionado muy al inicio. Vamos a recordarlos acá, algunos de ellos. Bueno, dos de ellos básicamente. Cuando hablábamos de estadística, creo que hasta media cantadito lo hacía en el sentido que hablábamos que la estadística descriptiva era el proceso de recolectar, agrupar, presentar, analizar los datos. Esos datos son referentes a una muestra. Esto fue lo que vimos en el primer examen. Esto fue lo que vimos en el primer examen, aquello que decíamos que lo recogíamos en una encuesta, los agrupábamos, distribución de frecuencias, los presentábamos, forma gráfica, y aparte de aquello de analizar e interpretar. Hay una segunda parte de la definición de estadística. Todo esto lo hacíamos para sacar alguna conclusión o inferencia. Conclusión a inferencia sobre la población. Sobre la población. Entonces, la definición de estadística era todo aquello que mencionábamos, la parte de recolectar, agrupar, presentar y analizar datos con el fin de sacar una inferencia o alguna conclusión sobre lo que queríamos estudiar. Eso que queríamos estudiar era de alguna población. En el primer examen, el grueso del primer examen es estadística descriptiva, estadística, algo que encontramos en una muestra. Lo que vamos a ver en este último examen, lo que nos hace falta, se conoce como estadística inferencial. Como estadística inferencial. Y básicamente es que lo que se obtuvo en el primer, aquello que vimos en el primer examen, nos va a servir para sacar alguna conclusión sobre la población. Y algo que ayuda para esto de acá es probabilidad. Algo que nos va a ayudar para sacar esas inferencias
Menciono más la palabra conclusión acá, aunque el término que se suele utilizar normalmente es este de inferencial, ¿verdad? Por eso estadística inferencial es sacar conclusiones, ¿verdad? Es sacar conclusiones, ¿verdad? Como mencionábamos, lo que nos va a ayudar a sacar esas conclusiones o inferencias es algo de probabilidad, que es lo que considerábamos en la segunda unidad. Entonces, básicamente, los tres tópicos fundamentales acá que se suelen necesitar para todo el estudio estadístico, lo vimos en el primer examen, transcriptiva, parte en el segundo examen, lo de probabilidad, y mezclando estas dos cosas, la estadística inferencial, ¿verdad? Que es lo que vamos a considerar aquí en adelante. Bueno, hablamos de un estudio estadístico. Hablamos de un estudio estadístico. Hay una población. En esa población, que es el total, queremos encontrar algo. Queremos encontrar algo. Ese algo en la población le llamaríamos parámetro. Si ese algo, en vez de encontrarlo en la población, lo encontramos en una muestra, acá le llamaríamos estadístico. Le llamaríamos estadístico. ¿Qué se suele hacer? Pues como cuando no se puede analizar toda la población, fue algo que mencionamos como una de las justificaciones para hacer lo de la muestra, como no se puede analizar toda la población, se toma una muestra, una parte. Eso se suele conocer como muestreo estadístico. Como muestreo estadístico. Esta muestra es la que se analiza y lo que se encuentra en la muestra le llamamos estadístico. En esa muestra encontramos media, proporción, porcentajes, algo así. Acá lo conocemos como estadístico. Y este término que encontramos en la muestra lo vamos a utilizar para sacar una conclusión. Una flechita siguiendo la flechita acá, para sacar una inferencia o bien una conclusión. ¿De qué nos vamos a ayudar? De la probabilidad. De la probabilidad. Hay algo que creo que, bueno, le quito el creo. Todo mundo lo ha realizado alguna vez en su vida. No es un estudio estadístico, pero la analogía calza más que a la perfección. Un examen de sangre. Queremos hacernos un examen de sangre. Perdón, y en esa sangre, pues nos pueden calcular o determinar varias cosas, varios niveles. Voy a mencionar uno. El nivel de azúcar en la sangre. La población es la sangre, es toda la sangre. De esa población, que es la sangre, hay algo que se quiere analizar. Ese algo es lo que formaría una variable y al dar el valor a esa variable es el parámetro. Obviamente no se puede analizar toda la sangre. Como no se puede analizar la sangre, ¿qué se suele hacer? Pues toman una muestra, hasta el mismo término se suele emplear acá, se toma una muestra. Esta muestra es la que se analiza, aquello cuando nos pinchan con las jeringas, y ese poco de sangre que nos sacan es la muestra. Esto es lo que se analiza. Y según el resultado que se obtiene en esta muestra, se saca una conclusión, inferencia, conclusión, una conclusión de la población. La conclusión no es de la muestra, sino que la conclusión es de la población. Ese que mencionaba ahorita del nivel del azúcar. Como no nos pueden analizar toda la sangre, nos sacan una muestra de sangre. Esta muestra de sangre es la que se analiza. Si estamos interesados en el nivel del azúcar, el que mencionaba acá de la glucosa, pues se analiza la muestra y este valor que se obtiene aquí es el que se infiere, concluye que es el nivel de la sangre, pero de la población, de toda la sangre. No sé si estamos de acuerdo, si el ejemplo ilustra la idea de qué es un estudio estadístico. Muy análogo, calza exageradamente a la perfección. Hay una población, no podemos analizar toda la población, se suele tomar una parte, esa parte que tomamos, muestra, es la que se analiza, y de esto que se encuentra en la muestra se saca una inferencia, una conclusión.
pero la conclusión es de la población. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. ¿O si habrá alguna pregunta Sí, hasta está él? claro. ¿Sí? En cuanto a los ejercicios, ¿será que lo aplicaremos así como eso también? Bueno, aquí hay algo con lo que menciona usted. Se supone, bueno, y recalco en lo que se supone que ya vimos lo de los estadísticos. Esto de los estadísticos fue aquellos en el primer examen. Voy a retroceder un poco. Voy a retroceder un poco. De algunos estadísticos que vimos es cómo encontrar la media. Estoy retrocediendo acá. De los estadísticos, cómo encontrar la media, que hacíamos uso de este símbolo. No sé si lo recuerda en el primer examen. Cómo encontrar la desviación típica, que nos Sí, ayudábamos también con lo de con la aplicación. Entonces, estos son estadísticos, que fue aquello que vimos en el primer examen. Proporción. Nada más que acá se le agrega el símbolo este, la verguría. Entonces se supone, recalco en ese sentido, se supone que que esta parte de acá fue lo que vimos en el primer examen. ¿Verdad? Y ahorita para sacar esa conclusión que vamos a conocer como inferencial, nos vamos a auxiliar de probabilidad. ¿Sí? No sé si aclara un poquito la duda, porque realmente no le entendí mucho la pregunta, le soy muy sí, sincero. sí, Entonces, acá se supone, y recalco en eso, se supone porque en la mayoría de problemas ya se suelen dar las medias, si fuera una media, porcentajes o proporción, acá. Entonces, pero la idea de lo que encontraríamos acá, pues fue lo que vimos básicamente en el primer examen, ¿verdad? Hay una población, de esa población, como no se puede analizar toda, se toma una muestra. Esa muestra es la que se analiza. Hablemos un poquitito de las muestras, ¿verdad? Un poquitito de las muestras. Mencionábamos, cuando hablábamos aquello de distinguíamos entre parámetro y estadístico, voy a retroceder, cuando hablamos de elementos, cantidad de términos en una muestra, estadístico se suele utilizar la letra N minúscula. Y para el parámetro, la letra N mayúscula. Repito, la letra N minúscula para elementos de una muestra, N mayúscula para elementos de una población. Recordar el hecho que el parámetro hace referencia a población, ¿verdad? Entonces, esta tablita hay que tener la mano sí o sí, ¿verdad? Hay que tener la mano sí o sí. En el periodo, bueno, el primer periodo creo que hice unas fórmulas, las voy a buscar, pero esta tablita tiene que ser de lo primerito, porque vamos a hacer uso de algunas fórmulas y en algunas fórmulas, bueno, como ustedes recordamos, aparecen letras que nos representan variables. Entonces, saber distinguir qué nos representa esa letra o esa variable según la información o con lo que estemos trabajando. Entonces, en el caso del estadístico, estos de acá son los símbolos que utilizamos, lo que nos representa, pero esto que nos representa, si fuese en una población, estos son los símbolos a considerar, ¿verdad? Ok, vuelvo entonces a lo que mencionábamos de las muestras, ¿verdad? Hay una población de tamaño N mayúscula y se van a extraer muestras, o sea, pedacitos, grupos de tamaño N. Bueno, se utiliza la misma letra, nada más que para la muestra es estadístico, N minúscula, para la población N mayúscula. Y acá vamos a distinguir entre dos casos posibles, con reemplazo. Es decir, que el que tomamos de manera inicial lo podemos volver a utilizar. Entonces, se tiene esta fórmula, N a la N. Bueno, el N a la N pareciese que fuera la misma letra, pero distinguir el hecho que uno hace referencia a población y otro hace referencia a muestras. En cambio, si hacemos lo mismo, tenemos lo mismo, hay N elementos en la población, pero ahora vamos a extraer muestras sin reemplazo, es decir, aquella persona que ya se seleccionó previamente no puede elegirse otra o utilizarse de nuevo. Entonces hablamos acá de que es sin reemplazo.
Entonces, en este caso, las muestras posibles son de esta forma. No sé si recordamos lo de las proporciones, perdón, lo de las proporciones, no, lo de las, vaya, combinaciones. Pucha, me he olvidado el término. De las combinaciones en este sentido, ¿no? Combinaciones de n, población, en n, muestras. Y acá tenemos ilustrado esto con algo de esta manera. Hay una población de 10 elementos, y de esos 10 vamos a hallar muestras de tamaño 3. Creo que es bastante obvio el hecho, espero que así lo vean ustedes también, que el tamaño de la muestra tiene que ser menor de la población. Si tenemos 10 elementos, a lo más que podemos tomar son 10. Entonces, de esta población de 10 elementos, vamos a tomar muestras de tamaño 3. Entonces, como lo hacemos sin reemplazo, con la parte verde para distinguirla, como lo hacemos sin reemplazo, la cantidad posibles de muestras es 1000. 10 a la 3. N, población, a la N, muestras. 10 a la 3. Entonces tendríamos un total de 1000 muestras posibles. No sé si estamos de acuerdo con esto. Básicamente sustituir numéricamente en la fórmula, la primera fórmula que tenemos acá, los números, valga la redundancia. ¿Sí? Pero si las muestras las hacemos sin reemplazo, las muestras le hacemos sin reemplazo, como mencionábamos, aquello que ya seleccionamos previamente, ya no lo podemos seleccionar de nuevo. Entonces, en este caso hacemos uso de esto, combinaciones de 10 a la 3. No sé si recuerdan el símbolo este. Mencionábamos que suele aparecer en algunas calculadoras de esta manera, pero también de esta manera, que decíamos N, no sé si lo recordarán, C, R. Así. No sé si lo recuerdan. Sí, que es Sí, la que tiene NPR también. correcto, pero acá el P eran permutaciones. Correcto, había dos términos que distinguíamos. Uno que era permutación, ese que mencionaba usted del P, y otro que le llamábamos combinación. Entonces, en este caso es combinación cuando utilizamos la letra C acá. Que la calculadora, bueno, la mayoría de calculadoras ya lo traen casi incorporado, ¿no? Entonces, en este caso sería, el N sería 10 y el R sería 3. ¿No? Ok, voy a borrar esta parte de acá. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Voy a borrar esta parte que coloqué aquí. Okay, consideremos algo adicional, sobre todo para ilustrar y a lo que queremos llegar, a algo que queremos llegar. Okay. Aquí una observación. La cantidad de elementos que vamos a tomar acá son pequeños para ilustrar el procedimiento y algunas fórmulas que vamos a utilizar, ¿no? Consideremos que tenemos una población de 5 niños, o sea, tenemos 5 niños. Y las edades de estos niños, la edad sería la variable. La edad sería la variable. Aquello que va a ir cambiando, es lo que lo vamos a considerar. Y las edades de esos 5 niños son, bueno, ordenados acá de menor a mayor, son 10 el primer niño, 10 años, 11, 12, 12 y 14. 5, tenemos 5 niños. Y queremos encontrar todas las muestras posibles. Queremos encontrar todas las muestras posibles. Y esas muestras las vamos a encontrar de manera inicial sin reemplazo. Vamos a encontrar todas las muestras de tamaño 2 sin reemplazo. Entonces, en este caso, el N mayúscula es 5. El N mayúscula es 5, porque esa es la cantidad de elementos que tiene la población. Y la cantidad, o el N minúscula, el de la muestra es 2. No sé si estamos de acuerdo. Como mencionaba, Sí, utilizamos números o cantidades de población y de muestras pequeñas
para ilustrar el procedimiento. Vamos a hacerlo sin reemplazo. Entonces la fórmula a utilizar es esta de acá, la que tenemos aquí en rojo para diferenciarla de la, cuando la hacíamos con reemplazo, son combinaciones. En el caso particular de acá sería N, población, que es 5, muestra 2. Entonces, esto nos da 10. Existirán 10 muestras posibles, ¿verdad? Existirán 10 muestras posibles. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado hasta el momento, porque vamos a interesarnos, enfocarnos en algo adicional. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado acá. Ahí sí, pero tengo una duda nada más que quiero que me despeje. Ok, dígame. Así como ahí nos dice que tenemos que trabajar sin reemplazo. Normalmente siempre el ejercicio nos dice con qué debemos trabajar o hay alguna forma de identificarlo. Bueno, generalmente el ejercicio lo dice, pero aquí vamos a considerar, y entre comillas, lo entre comillas lo menciona el hecho porque puede ser relativo, subjetivo no, es para simplificar el caso. Con esto de que de los huracanes y todo aquello, pues se quitaron temas. Y subjetivo, ¿verdad? Se simplifica el trabajo mucho cuando es sin reemplazo. Entonces, ese es el caso que vamos a considerar nada más. No, pero las fórmulas poquito cambian. Sobre todo las fórmulas que vamos a utilizar muy al final son pocos los términos que cambian. ¿No? Pero sí se suele utilizar sobre todo el hecho de ser sin reemplazo. ¿No? El hecho de ser sin reemplazo. Okay. Voy a borrar esa parte que sombrada acá sin reemplazo y quiero ilustrar algo. ¿Cuáles son esas 10 muestras posibles? Se me adelantó. Esto de acá. Son 10 muestras posibles. El término 10 lo encontraríamos, repito, con aquello de las combinaciones. ¿Verdad? Con aquello de las combinaciones. ¿Cuáles son esas 10 muestras posibles? Pues mantengamos fijo 10. Estoy sombreando algo acá, no sé si lo logran ver, si el color es visible realmente. Aquí casi no lo distingo, no sé ustedes si lo verán. Mantenemos fijo ese valor de 10. Entonces, una muestra sería, son muestras de tamaño 2. Entonces, una muestra sería 10 con 11. La que tenemos aquí. 10 con 11. La que tenemos, permítanme buscando esto de acá. Acá. 10 con 11. Esa sería una muestra posible. 10 con 11. Tengo fijo el 10. 10 con 12. Con el primer niño que tiene 12 años. Esa muestra es la que tenemos aquí. Esa segunda muestra es la que tenemos aquí. Pero hay una tercera muestra que también sería 10 con 12. Hay otra segunda muestra que también sería 10 o otra muestra que sería 10 con 12. Repito, tenemos fijo el 10 y estamos cambiando el segundo niño que seleccionamos. Esa muestra es la que tenemos aquí. Y habría una muestra adicional si mantenemos fijo, repito, numéricamente, el número, consideramos el número. 10 con 14. Que esa muestra es la que tenemos acá. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado hasta el momento. Esta es una forma de poder encontrar esas muestras. No sé si el ejemplo está claro. ¿Sí? Si dijera que el tamaño es de 3, tomaríamos como 10, 11 y 12, ¿va? Correcto. Por eso les mencioné algo, que lo de utilizar el 5. Y me río porque sí, no es el caso bastante simplón y así, pero es más para ilustrar el procedimiento. Pero bien como dice usted, sería más o menos algo así. Ok, voy a dejar momentáneamente esto acá. 10, 11, 12. 10, 11, el otro 12. 10, 11, 14. Y así sucesivamente. O sea, digamos acá 11, 12, 12. 11, 12, 14. Y así sucesivamente. Y los que ya se contaron antes ya no se tocan, ¿va? Los correctos, los que ya no se contaron, ya no se tocan. Justo era lo que iba a mencionar ahorita. Ok, antes habíamos dejado fijo el 10.
Entonces ahora lo que vamos a hacer una especie como de barrido y vamos a considerar el 11. Entonces tendríamos acá 11 con 12, con el primer 12, que sería esta muestra de aquí. Ups, espérame, no me equivoqué de selección. Esto es, me he equivocado acá, que sería esta muestra de acá, ¿verdad? Dejamos fijo el 11 ahora con el 12. El 11 con el otro 12, ¿verdad? Que es una muestra diferente. ¿Verdad? Que es una muestra diferente, que sería esta de acá. Y así como bien mencionaba usted, pues vamos moviendo ya no consideramos ya consideramos todos aquellos casos dejando fijo. Este es un procedimiento el más utilizado si lo hacemos entre comillas mano a mano. Acá, ¿verdad? Entonces, me faltó uno, me faltó uno, el 11 con el 14. No sé si notaron que me faltó esta, el 11 Sí, faltó. con el 14 este de acá. Sí. Y acá tenemos, pues voy a mencionarlos nada más, el 12 con el 12, este de aquí, 12 con el 12, el 12, el primero de los 12 con el 14, que es, voy a agruparlo de una sola vez, el 12 con el 12, que no lo había subrayado, y el 12 con el 14, pero este es el primer de los 12, por llamarlo de alguna forma. Y de nuevo, si ya corremos este de acá, corremos este de acá, pues la única opción, el último que nos quedaría sería 12 con 14. ¿No? Y esas serían las 10 muestras. Como mencioné antes, la idea, bueno, muy a lo Poncio Pilatos quizás podría sonar el hecho de considerar esta cantidad es para ilustrar todo esto. Todo esto, me refiero a todas las muestras que podríamos obtener y los pasos, los procedimientos para considerar o encontrar cada una de esas muestras. No sé si estamos de acuerdo. Sí. ¿Sí? Ok. Menciono aquello de nuevo de los Poncio Pilatos. Imaginémonos que la población hubiese sido 10. Estoy a la parte de en medio, que la población hubiese sido 10 y encontramos muestras de tamaño 3. Si las muestras hubiesen sido con reemplazo, son 1000 muestras posibles. O sea, tendríamos que encontrar 1000 de estas cosas, tal como lo hicimos acá. Por eso consideramos números muy pequeños realmente para ilustrar básicamente el procedimiento, ¿verdad? Si la muestra hubiese sido sin reemplazo, como lo hicimos acá, sin reemplazo, pues únicamente tenemos, entre comillas, ¿verdad? 120 muestras en comparación a si lo hubiésemos hecho con reemplazo, que hubiesen sido 1000. Básicamente, por eso considerar valores un poquito pequeños para ilustrar el procedimiento, ¿no? No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado o lo visto hasta el momento. Sí, hasta ahí sí. Ok, hasta ahí sí, ok. Necesito borrar lo que sombré acá para ilustrar algo. Estas muestras lo llevo a la página siguiente. Pero antes de ello vamos a ver una definición. El tópico que nos interesa ahorita se suele ya conocer como distribución muestral. No sé si recordarán cuando mencionábamos, decía, vamos a relacionar dos cosas que vimos antes. Lo de las muestras, bueno, que no lo vimos tan con detalle, pero se suponía que es aquello de recoger datos. Lo hacíamos en una encuesta, con una distribución. Y mencionábamos que era una distribución de probabilidad. Es una distribución de probabilidad, pero es probabilidad de un estadístico. ¿Qué es un estadístico? El estadístico es algo que encontramos en una muestra. Es algo que encontramos en una muestra. Bueno, podría ser una media, pero la media de una muestra, no de la población. La media de una muestra, distribución muestral, una desviación estándar o una proporción, ¿no? Este fue el caso que mirábamos previamente de los 5 niños con estas edades, ¿verdad? Y las muestras fueron aquellas que encontramos previamente. Esto de acá. La muestra 1, 10, 11, aquello que hemos hecho, repito antes, la muestra 2, muestra 3 y así sucesivamente. Cada uno
de las muestras. En esto que vamos a conocer como distribución muestral, el estadístico es aquello que encontramos en una muestra, va a ser la variable aleatoria. Cuando nosotros hablábamos de una distribución de probabilidad, hablábamos de una variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria en este caso va a ser el estadístico. Para ilustrarlo, consideremos la primera muestra. En esta primera muestra, de esta primera muestra vamos a encontrar una media. La primera muestra es esta. La primera muestra es esto de acá. La primera muestra es esto de acá. 10 y 11. De esa muestra vamos a encontrar un estadístico. Como es un estadístico, lo representamos la media con este símbolo. ¿Cómo hallamos la media? Pues sumamos los datos. Bueno, acá solo son dos datos. Lo dividimos entre dos. Aquella fórmula que mirábamos en el primer examen. Si hubiesen sido tres, como mencionó alguien acá, a modo de pregunta, pues hubiésemos sumado los tres datos y lo dividimos entre tres. La media, la suma total de los datos entre la cantidad de datos, ¿no? Entonces, este sería la media y generalmente se suele utilizar a modo de subíndices el número de la muestra que nos representa. Entonces le llamaríamos X sub 1, media de la muestra 1. No sé si estamos de acuerdo. Este es un estadístico. Este es el estadístico 1. El estadístico es lo que encontramos en una muestra. Bueno, el estadístico en este caso es una media. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí, okay. Y esto mismo con todas. Este mismo con todas. Sumamos los datos de las muestras, los datos de la muestra y lo dividimos entre dos. Solo son dos datos, por eso lo dividimos entre dos. Quedándonos lo siguiente en todas las muestras. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. ¿Sí? Y aquí hay algo, quiero remarcar algo. Fernando, quiero borrar. Quiero remarcar algo de acá. El estadístico se comporta como una variable aleatoria. Cuando hablábamos de variable aleatoria, hablábamos de una distribución de probabilidad. Con estas medias vamos a construir una función de probabilidad. Aquella tablita que le colocamos el valor de X y a la par la probabilidad. El valor de X en este caso es el estadístico. Eso que se va a comportar como variable aleatoria. Y hallamos la probabilidad. ¿Cómo encontramos la probabilidad? La parte entre el total, proporción. Hay un valor que es 10.5 de un total de 10. Entonces la probabilidad sería 0.1. Hay dos valores que son 11. De un total de 10. Entonces la probabilidad sería 0.2. Y así sucesivamente. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Okay. Esta tablita es la que vamos a conocer como distribución muestral. ¿Por qué distribución? Bueno, es probabilidad. Hablamos de distribución de probabilidad o función de probabilidad. Según el texto que se utilice, puede aparecer cualquiera de estos. Muestral, porque los datos se encuentran de una muestra. Como lo que consideramos acá es media, a esto le vamos a llamar como distribución muestral de medias. No sé si estamos de acuerdo. Una pregunta, una duda, no me quedó muy claro cómo sacó la probabilidad, donde da 0.1, ¿verdad? Ok, voy a considerar un valor. Permítame. Ok, 12. Voy a considerar 12. El 12 está aquí. Hay un valor que es 12 aquí. Y hay otro valor que es 12 acá. Considero esto porque no están seguiditos. ¿Cuántos valores o cuántas variables
menciono el término, nos dan 12. 2, 1 y 2. No sé si recuerda la fórmula de probabilidad, la cantidad de elementos favorables entre el total de resultados posibles. Entonces tenemos en este caso, voy a colocarlo aquí así. La probabilidad P, le voy a colocar P, sería, ¿cuántos valores posibles hay? 2, que es este de acá, que es este de acá y este de acá. Hay 2 resultados posibles. ¿De cuántos? De 10. Entonces sería 2 entre 10. Y eso nos da 0.2. Pero el que estamos considerando para X es 12. Entonces ese es el que iría aquí. No sé si estamos de acuerdo. Y así con todos. Sí, Como solo hay un valor que es 0.5, el 10.5 sería 1 entre 2, entre 10, perdón. Hay 2 valores que son 11, sería 2 entre 10. Así sucesivamente. No sé si aclara su duda esto. Sí, Lee, gracias. Ok. Bien, jóvenes, nos quedamos acá. Permítanme, sí, ya van a ser las 3 casi. Entonces nos quedamos acá y vamos a ver cómo empleamos esto en probabilidades. Pero la idea es tener una muestra, de esa muestra considerar todos los resultados posibles. Un estadístico. Y para ese estadístico armar una distribución de probabilidad. Bueno, bien, entonces nos quedamos por acá. No sé si habrá alguna pregunta antes de... Solo quiero aclarar mi duda. ¿Mande? En 10.5, como solo es un dato, solo sería 1 entre 10 entonces. 1 entre 10, correcto. Creo que eso Ok. sí me faltó colocar acá por las preguntas que tienen ustedes. Voy a considerar eso, colocar, así como tengo acá colocarlo acá, ¿verdad? Por eso tomé a modo de ejemplo el 12, porque estos son los valores no están tan en forma uno tras otro. ¿No? Sí. Ajá. Bien. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, entonces nos quedamos aquí. Continuaríamos mañana.